Bien, buen día a todas y todos. Vamos a hoy hablar sobre la sesión número 3 y la temática que vamos a compartir es el marco normativo y lineamientos para la transversalización del enfoque género en la gestión pública. ¿Mm? Y por lo tanto vamos a indicar que el objetivo de la sesión es dar a conocer el marco normativo y los mecanismos para la igualdad de género y los lineamientos para la transversalización del enfoque género en la gestión pública nacional, regional y local. Son los tres subtemas que vamos a tocar. Primero, normas y políticas, cuáles son los avances normativos sobre el enfoque género que debe ser eh, una política que se debe aplicar en todas las entidades públicas a nivel nacional, ¿no? Y qué son los mecanismos para la igualdad de género y qué son los lineamientos para la transversalización del enfoque género. A nivel de normas sobre enfoque género y qué normas y políticas respaldan, creo que podemos hacer mención de que desde 2002 hasta 2022 hay varias normas vigentes en nuestro país que respalda el quehacer de las entidades públicas para la incorporación del enfoque género en la gestión institucional o en la gestión de las políticas públicas. Lo primero, quizás en el 2002 es este acuerdo nacional que se ha dicho en ese momento, ¿no? Que es la octava política, donde indica que la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, ¿no? Una de las políticas era justamente eso, ¿no? Y es algo importante indicar ello, ¿no? Otra de las acciones es que en el 2007 se promulga la Ley de Igualdad de Oportunidades, que esta es una ley vigente que en todas las entidades debemos promover esa igualdad de géneros, ¿no? En el 2011 también el Plan Bicentenario sobre lineamientos de promoción de la equidad justamente habla eliminar toda forma de discriminación entre hombres y mujeres, ¿no? Y también en el 2015 tenemos la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y integrantes de grupos familiares. Es una ley que está vigente, que se trabaja con más énfasis desde los centros de emergencia mujer incluso. Y en el 2017 tenemos el decreto supremo 017-05, donde que en todas las entidades públicas, tanto regional, local y nacional, debe haber una comisión o un grupo de trabajo o llamado también como mecanismo para la igualdad de género. ¿Para qué? Para impulsar procesos relativos a la igualdad de género, ¿no? En el 2018 tenemos reglamento que regula las políticas nacionales. Por ejemplo, ahí está claramente lo que indica incluso el CEPLAN, ¿no? Para poder fortalecer la incorporación del enfoque de género. En el 2019 tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género, que más conocido como PENIG, que está vigente desde esa fecha, ¿no? Como una acción del Estado que debe promover la igualdad de género. Y también en esa misma línea podemos indicar que con la resolución ministerial 034 se autoriza que debe funcionar el Comité Gubernamental para la Igualdad de Género, que es una instancia nacional para justamente desde ese espacio afianzar el trabajo hacia la igualdad de género. También tenemos la ley de 3103, ley por la que se modifica norma de legislación electoral para garantizar la paridad, alternancia de géneros en la lista de candidatos. Creo que está vigente esto desde el 2020, que en todos los procesos electorales se debe de algún modo promover esta alternancia, paridad de géneros. Y en el 2021 tenemos la reciente norma, que es el Decreto Supremo 015, donde aprueba lineamientos para transversalizar el enfoque género
en la gestión pública, ¿no? Y finalmente este año hay una nueva norma que ha salido, el Decreto Supremo 010, donde indica que hay una capacitación obligatoria en enfoque género para la prevención de la violencia y discriminación por género en las entidades de la administración pública, ¿no? Creo que esto es una acción importante que a partir del año 2023 todas las entidades públicas deben fortalecer capacidades en enfoque género del personal que trabaja en dicha entidad. Bien, quizás resaltar algunas normas que tienen más peso quizás, por ejemplo, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, ¿no? Esta es una ley, como indiqué, bastante importante porque tiene vigencia nacional y donde el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales deben justamente impulsar, adoptar políticas, planes y programas para poder fortalecer, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Y la idea es que las entidades puedan trabajar y también hacer que tanto hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, ¿no? Desde sus propias diferencias, tanto mujeres y hombres. Otra norma importante que vamos a resaltar es la Política Nacional de Igualdad de Género, que es aprobada por el Decreto Supremo 08 en 2019, ¿no? Y aquí lo que hace énfasis es que tiene 6 objetivos prioritarios, ¿no? Y lo que la política indica es que hay que atacar a los factores causales como los efectos de la discriminación estructural contra las mujeres, ¿no? Que la Política Nacional de Igualdad de Género identifica con mucha nitidez de que existe una discriminación estructural contra las mujeres, ¿no? Y lo que plantea la política es que hay que identificar esos factores, atacar esos factores, pero también a los causales, como los efectos de la discriminación. Entonces, esta política plantea 6 objetivos prioritarios, ¿no? Como puede ser la primera, reducir todo acto de violencia contra las mujeres, ¿no? Eso es una política vigente que en el Estado peruano se debe dar énfasis. La segunda prioridad es garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Es decir, hay que trabajar con mucho énfasis el ejercicio de los derechos a la salud sexual. Es decir, la mujer decida cuántos hijos tener y cuántos no, y la mujer también tome decisiones con su cuerpo, tome decisiones en las acciones de responsabilidad a nivel de salud sexual. El objetivo prioritario 3 es garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, el liderazgo, la participación política, una acción comunitaria, ¿no? Y la 4 es garantizar el ejercicio de los derechos económicos sociales de las mujeres, que también las mujeres están en las mismas condiciones de emprender acciones de mejora de su economía familiar, ¿no? Y el 5 es reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad de ámbito público y privado entre hombres y mujeres, ¿no? A nivel de toda institución pública privada se debe reducir esas barreras que obstaculizan la igualdad entre hombres y mujeres. Y la 6 tiene que ver con reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Y esos son los 6 objetivos prioritarios que la política plantea y que en la actualidad está en proceso de ejecución la mayoría de estas acciones, ¿no? La Política Nacional de Igualdad de Género, un video, no voy a pasar, ya cuando los comparto el PPT, ustedes pueden ver sobre la Política Nacional de Igualdad de Género. Indicar finalmente cuáles son las causas de la discriminación estructural contra las mujeres, ¿no? Es clave mencionar de que cuando se ha hecho el diagnóstico, digamos, de la Política Nacional de Igualdad de Género,
se ha encontrado el problema central, que es la discriminación estructural hacia la mujer, y también hay efectos y hay causas, ¿no? Y por lo tanto, hay eh, esta tarea importante que podemos hacer hincapié. Primero, es que hay una especie de estereotipo de género que privilegian más a los hombres y en desmedro a las mujeres, ¿no? Entonces, los estereotipos están dando mucho privilegio en algunos aspectos a los hombres, y eso es algo que va generando esta discriminación, estas brechas de género, ¿no? Que es un, digamos, punto importante que requiere trabajarse, ¿no? Y también la asignación desigual de los roles, ¿no? Reproductivos a las mujeres y productivo a los hombres, ¿no? Y eso hace que haya una escasa valoración a lo femenino a comparación con lo masculino, que es algo muy evidente y que en algunos espacios se puede observar. Pero también otro rasgo importante es el división sexual del trabajo, ¿no? Los patrones culturales o socioculturales discriminatorios se reproducen, y estos perpetúan en el tiempo, ¿no? Y eso a la vez refuerzan la situación de inferioridad y o subordinación de las mujeres en la sociedad, que es un aspecto importante a tomar en cuenta cuando se habla sobre división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante. Ahora, un poquito comentarles qué es Mecanismo para la Igualdad de Género. Esto es una comisión que funciona a nivel de los gobiernos, de los 25 gobiernos regionales y algunas entidades de gobiernos locales, y también en el 100% de los sectores del Estado, ¿no? Entonces, es que son espacios que se articulan internamente para promover el cierre de brechas y desigualdad de género, ¿no? También es que promueve la incorporación del enfoque de género en la acción pública o en la gestión pública. Y también los integrantes de esta comisión o mecanismo conforman un representante de titularidad que preside generalmente de la gerencia regional o la gerencia de desarrollo social, y tienen una secretaría técnica también. El punto 4, la conformación obligatoria de los mecanismos para la igualdad de género en las entidades de gobierno nacional y los gobiernos regionales, ¿no? Es obligatorio que todas las entidades públicas a nivel nacional y a nivel regional deben contar con esta comisión o con con este grupo de trabajo impulsor para la igualdad de género. Por lo tanto, como reporte que tenemos es que el 100% del Ministerio del Estado cuentan con esta comisión interna, y también el 100% de los gobiernos regionales tiene implementado todo lo que tiene que ver con mecanismos para la igualdad de género, ¿no? Y gobiernos locales hay un avance bastante bajo, 4%, y otras entidades igual 59%. Por lo tanto, a nivel de gobierno nacional y regional, la creación y funcionamiento de esta Comisión para la Igualdad de Género está bastante avanzado, ¿no? Y por lo tanto, actualmente hay 151 mecanismos para la igualdad de género en funcionamiento en entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Más o menos eso es importante compartir. Ahora, comentaba de que hay un decreto supremo 015 que salió el año pasado, es de julio. El objetivo de este decreto supremo es establecer disposiciones generales a las diversas entidades para que los 3 niveles de gobierno puedan incorporar progresivamente el enfoque de género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas, estrategias y proyectos que desarrolla e implementa la entidad, ¿no? Y además, ese decreto supremo plantea 6 lineamientos. Un primer lineamiento es que todas las entidades públicas deben incorporar el enfoque de género en el planeamiento estratégico. En todos los procesos relativos a la actualización de documentos de gestión se debe incorporar el enfoque de género.
pero también en la incorporación del enfoque de género en la inversión pública, es decir, en todos los proyectos que se formulan y se ejecutan, deben ser incorporados el enfoque de género. Ese es un aspecto clave como lineamiento número 2. El lineamiento número 3 es que se incorpore el enfoque de género en la prestación de bienes y servicios, ¿no? Que eso creo que es clave porque las entidades públicas, tanto nacional, regional, su finalidad mayor es brindar servicios a la ciudadanía, ¿no? En ese entendido que el gobierno regional debe ser promotor de incorporación del enfoque de género en la provisión de bienes y servicios, ¿no? El punto 4 es la incorporación del enfoque de género en la gestión, en la organización institucional, es decir, en todos los procesos que desarrolla las áreas de recursos humanos deben incorporar el enfoque de género, desde los procesos de captación de personal, los procesos de inducción, fortalecimiento de capacidades y todo. Y luego, como penúltimo, es incorporación del enfoque de género en el presupuesto público, ¿no? Es clave que todos los presupuestos relativos, como los presupuestos participativos, deben incorporar también el enfoque de género. Y luego, finalmente, la incorporación del enfoque de género en el seguimiento y evaluación, ¿no? Cuando las entidades públicas realizan las audiencias públicas de rendición de cuentas, todo eso, debe estar incorporado el enfoque de género. Eh, para culminar, ¿cuáles son los retos que tenemos al 2030, ¿no? Para la consolidación, para el avance de esta acción de transversalización del enfoque de género. Primero es promover, ¿no? La aprobación del presupuesto público. Es importante que exista presupuesto con enfoque de género de MEF y MIN y fortaleciendo el sello por la igualdad en gobiernos regionales y locales, ¿no? Y otro aspecto es el fortalecimiento de los mecanismos para la igualdad de género. Para ello es importante implementar actividades estratégicas alineadas a los POIs y con presupuestos contar con un especialista de género en los gobiernos regionales para impulsar estos procesos. Luego, implementar una estrategia. A nivel de la implementación, es que es necesario implementar una estrategia de intervención para implementar los lineamientos para la transversalización del enfoque de género, de lo que les dije del Decreto Supremo 015, ¿no? Luego, iniciar con la articulación con la sociedad civil, la academia para la incorporación del enfoque de género en los servicios públicos. Y también desarrollar una estrategia territorial de alcance rural que fortalezca la articulación de los mecanismos para la igualdad de género, tanto a nivel de gobiernos regionales y locales. Finalmente, aprobar e implementar la capacitación obligatoria en género para promover la no violencia y discriminación por género en la administración pública. Muy bien, con ello termino esta sesión número 3. Muchas gracias.